Santo es el Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En el día de hoy, hermanos y hermanas, traemos otro tema. Quiero compartirles, hermano y hermana. Vamos a continuar con la serie que Dios me ha plantado en mi corazón. El pecado, padre de la miseria. Y vamos a comenzar, hermanos y hermanas, con esta serie que Dios me plantó en mi corazón en este mes, para que sea de bendición, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar, hermanos y hermanas, con una oración para que sea Dios tomando el control de mi vida, de cada uno de nosotros, para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Padre, pidiéndote, suplicándote, Padre Santo, que tú te puedas manifestar, Padre, de una manera especial, Padre. Espíritu Santo, muévete de una manera especial, muévete con cada uno de nosotros, Padre. Pedimos tu presencia, muévete de una manera especial en este día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que sea tu nombre glorificado, que esta palabra plante, Padre Santo, directamente al corazón del hombre y la mujer. Santo es el Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Santo es el Señor Jesús. Vamos a comenzar, vamos a continuar, hermanos y hermanas, con esta serie, el pecado, padre de la miseria. Vamos a entender, hermanos, el propósito, hermanos, de esto es no de criticar, apuntar, a señalar, es simplemente, hermanos y hermanas, necesitamos reconocer el pecado. Necesitamos reconocer que si lo estamos viviendo en la carne, necesitamos desecharlo, hermano y hermana, porque el enemigo anhela derribarnos, anhela que vivamos una vida miserable en la carne, y cuando vivimos miserablemente es porque somos esclavos del pecado, y cuando somos esclavos del pecado, somos esclavos de él. Y vámonos, hermanos, a lo que hemos venido. Mire lo que dice, vámonos a continuar con el verso principal. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo es el Señor. Necesitamos, hermanos, y vamos a comenzar. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los que se conectan, a los que comparten la palabra para que sea de bendición. Les animo, compartan, y vamos a comenzar, hermanos y hermanas. Nuestro pecado o el pecado destruye nuestra fe. Y vamos a comenzar, vamos a continuar con esta serie, hermanos y hermanas, porque el pecado destruye nuestra fe. Es una de las maneras de cómo nosotros estamos atados al pecado. Y cuando estamos atados y vivimos el pecado, destruimos nuestra fe en Dios. ¿Ok? La fe es muy importante en el hombre y en la mujer. Pero cuando el hombre y la mujer peca, definitivamente suelta esa fe, ya no confía en él. Porque el pecado no destruye la fe de los elegidos de Dios, pero puede hacer que la fe sea impotente, dejándonos con el sentimiento de que ya no podemos confiar en Dios. Es decir, que cuando estamos viviendo en la fe, viviendo el propósito de Dios, y estamos en el pecado, ya no ponemos nuestra confianza en el Señor, ya no queremos saber del Señor, y mucho menos queremos confiar en el Señor, porque así anda el hombre cuando es una vida pecaminosa. Y y necesitamos entender eso muy bien, hermanos, porque cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no hacemos la voluntad del Señor, cuando no queremos ser guiados por el Señor, cuando no queremos obedecerla, ponerla en práctica, no queremos imitar a Jesucristo, no queremos ser un buen discípulo, un buen seguidor, no queremos buscar primeramente el reino de Dios. Estos son los resultados del pecado.
Cuando uno vive el pecado es una miseria. Es algo que afecta definitivamente no nomás tu cuerpo, no nomás tú te estás condenando cada día más, afectas a los que están alrededor de ti. Y por ende, hermano y hermana, aparte cuando eso pasa, lo que pasa es que viene abriéndole puertas al enemigo. Le abre puertas a Satanás para que pueda entrar, para que tenga el derecho de hacer y deshacer y hacer una miseria en tu vida, en tu hogar, en los que tú estás viviendo y hasta con los seres que tú más amas. Porque aquí no nomás se trata del pecado, del adulterio. Aquí estoy como comencé. Habla de todo. Cuando ya no queremos congregarnos, cuando ya no queremos saber de Dios. Todas esas cosas, que sean pequeñas o sean grandes, hermano y hermana, estamos dándole la espalda al Señor. Y cuando eso pasa, hermano y hermana, ¿qué usted cree que pasa? Definitivamente estamos pecando delante del Señor. Y aquí vamos a dar otro ejemplo, hermanos y hermanas, que cuando no escuchan la voz del Señor, Sansón se confió de que tenía a Dios de su lado y confió en su poder y en sus fuerzas y las batallas que él ganaba, que tenía de parte del Señor esas fuerzas, pero pensó Sansón que siempre Dios iba a estar de su lado. ¿Por qué podemos hablar esto? ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres dirán, pues mire, pues estoy pecando y pues me arrepiento y estoy pecando y me arrepiento, estoy pecando y pecando y lo mismo estoy haciendo, pero siento que todavía Dios está de mi lado. Puede que sí, hermano y hermana. Sansón se confió. Él se confió que porque Dios lo que le había entregado era grande y poderoso, pensó que él podía desobedecer a Dios. Pensó que nada iba a pasar, pensó que una vez más lo hago, peco, porque cometió varias cosas que él no tenía que hacer, no tenía que juntarse con esas mujeres, pero desobedeció, pero porque quiso andar con ellas. Y dijo, bueno, pues voy a andar con una, no pasó nada al siguiente día, todavía tengo mis fuerzas, todavía Dios me ayuda. Y eso es cuando un hombre o una mujer se confía, hermano y hermana. Claro, debemos de confiar totalmente en el Señor, claro que sí, pero tú tienes que entender que Sansón se confió demasiado. Porque ya él fue reconocido por sus fuerzas. Y ahí es cuando la miseria en la vida de Sansón llegó. Por la desobediencia, por pecar delante del Señor. Y esto lo podemos encontrar en Jueces, hermanos y hermanas, donde habla de Sansón y de Dalila. Y necesitamos, hermanos y hermanas, entender que este es un ejemplo que Sansón no nomás pecó delante de Dios por las mujeres, aparte desobedeció a Dios. Tercero, le dijo que no tenía que públicamente él o tal vez ver confesado de dónde venían sus fuerzas. Por eso es muy importante entender en quién también confiamos en esta tierra, porque Sansón se confió de Dalila pensando que no le iba a dejar saber a nadie. Porque por eso Dios advierte a tiempo para que tú no caigas. Y él cayó con la mujer equivocada. Hasta sus padres le habían dicho, no te juntes con ellas. Dios había apartado a Sansón para un propósito, hermano y hermana. Y eso el hombre y la mujer en esta tierra, en estos últimos días, necesitamos nosotros entender que si tú eres un llamado, ya eres un escogido, ya estás apartado para Dios. Ya no estás para estar agradando al hombre. Ya no estás para estar haciendo las cosas del mundo. Y yo por eso quiero hablarles, hermano y hermana, la importancia de que uno más se condena, hasta puede perder la vida, cuando sabes que Dios te quiere usar de una manera especial. Quiere usarte.
quiere llevarte a diferentes lugares, quiere que tú hagas milagros y prodigios, pero si tú no sueltas el pecado, tarde o temprano te va a pasar como Sansón. Se confió él, le cortaron el pelo, dijo, y empezó a sentirse como que él sentía esas fuerzas. Por eso no podemos jugar con el pecado, no podemos confiarnos tampoco del pecado, porque Sansón pudo haber terminado el propósito en Dios en la tierra. Comenzó bien, pero terminó mal. Por eso tenemos que entender que la desobediencia, dándole la espalda al Señor, echándole la culpa al Señor, andando en el pecado, tú vives una vida miserable. Y terminó una vida miserable Sansón. Mire, hermanos y hermanas, qué tremendo fue lo que Sansón hizo para delante del Señor, porque lo usó grandemente a Sansón. Tenía algo muy especial en él de parte del Señor. Pero ¿qué pasó? Desobedeció, pecó, no quiso escuchar la voz de Dios. Y esos son los resultados. Por eso siempre digo, no es como tú comienzas, es como tú vas a terminar. Sansón comenzó bien, pero terminó mal. Por eso tenemos que tener muy con cuidado en nuestra vida, que tenemos que entender estos ejemplos para poder captar y decir no. Porque les dije en la primera serie donde les hablé acerca de esto, como José, él huyó del pecado con esa mujer, corrió, porque él sabía, ¿cómo lo voy a hacer yo delante de Dios? ¿Cómo que voy a pecar delante de él? Porque él ya sabía su propósito que tenía. Por eso, hermano y hermana, Sansón comenzó bien, pero terminó mal. Y así hay muchos, hermanos y hermanas. Así hay muchos Sansones que no pueden dejar las mujeres, andan con una, andan con otra, le dicen no es esta, pero se van con la otra, le dicen esto y lo otro y terminan, no va a pasar nada. Pues hermano y hermana, te tengo noticias. Sansón tuvo a Dios, pero Dios dijo basta ya. Ya te di bastantes oportunidades y no la aprovechó Sansón. Y también, hermanos y hermanas, nuestro pecado herimos de manera grave nuestra conciencia. O sea, ya no vives una vida agradable, ya tu mente ya está turbada, ya no sabes lo bueno, ya no sabes lo malo. Pedro, vamos hermano, con este personaje, con este hombre que comenzó mal, pero Pedro lloró amargadamente cuando su conciencia lo culpó de negar a Jesús. Porque dijo, Jesús ya lo sabía, que Pedro lo iba a negar. Aunque Pablo había perseguido la iglesia antes de nacer de nuevo, él fue marcado permanentemente por sus horribles crímenes. Pablo ya lo conocemos, ya conocemos la historia de él, cómo comenzó persiguiendo a los cristianos, persiguiéndolos en aquel tiempo, pero hay cosas que uno se puede arrepentir. Todos tenemos un pecado que hemos hecho en el pasado anteriormente, pero ya no debemos de recordarlo, ya no debemos de traerlo al presente. Sansón tenía muchas cosas, David también tenía un pasado horrible, pero Dios tuvo misericordia de él, se arrepintió. Pero hay muchos hombres y mujeres que siguen trayendo el pasado al presente y estás viviendo una vida miserable. Disculpe en que lo diga, porque hay hombres y mujeres que siguen recordando el pasado y se lo traen al hombre y se lo traen a la mujer. Vamos. Y según ya perdonaste, y según ya olvidaste, si Dios ya lo perdonó o la perdonó a ella, ¿por qué siguen con lo mismo? Me doy a entender qué es lo que está pasando. Por eso dice la palabra, mi gente perece por falta de conocimiento. Fácil es decir, tú tienes la culpa. Fácil es él tuvo la culpa. Hermano y hermana,
te necesitamos nosotros entender. Necesitamos despertar, porque hay poca gente que quiere hablar del pecado. O te enderezas, o te va a enderezar Dios, o Dios te va a preparar y te va a llevar. Y te va a cortar desde raíz. Porque cada árbol que no dé fruto, Él dice su palabra que lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Escucha muy bien, hermano. Hoy que tú me estás escuchando, tú tienes tiempo de arrepentirte y de buscar a Dios, porque Él es el único que te va a perdonar tus pecados. Discúlpame si vas siguiendo con otra persona. Él murió en la cruz por nosotros para el perdón de pecados, para que podamos vivir una vida eterna con Él. Pero no porque Él hizo eso, queramos hacer nosotros lo que queramos. ¿A qué? Nos dio libre albedrío. Pero de todos modos, tenemos que vivir para Cristo y morir para Cristo. Me doy a entender, y para que eso ocurra, tenemos que morir la carne, tenemos que morir al pecado. Huye y serás libre. Por eso hoy en este día, tanto como ellos pasaron por esto, hermano y hermana, necesitamos nosotros entender muy bien que el pecado, si tú lo estás viviendo en este instante, porque yo lo viví, yo te lo puedo decir por experiencia, porque yo lo viví en la carne, fue algo horrible, fue una miseria, fue un fracaso, es algo que no me quiero ni acordar, es algo que te pones tú a pensar, ¿lo hiciste tú? Ese fui yo, esa fui. Me doy a entender, y necesitamos nosotros, hermano, despertar. Si todavía hay tiempo para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, si tú te arrepientes, si tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, o te quieres reconciliar con el Señor, hoy es el momento. Apunta, escribe. Hoy me quiero arrepentir. Ya no quiero vivir esa vida pecaminosa, una vida miserable. Porque nuestro pecado, hay a veces que la gracia a nosotros nos consume, no nos sentimos bien. Otro ejemplo más fue de Jonás. Literalmente huyó de Dios. Se rehusó de hacer la voluntad de Dios. No quiso. Él escuchó la voz. Él fue que le dijeron, vete allá. Y Jonás huyó de Dios. Por eso necesitamos nosotros entender. Porque Jonás trató de huir lejos de la presencia del Señor. Él estaba tan decidido a desobedecer a Dios. Quería que Dios lo dejara ir. Es decir, así hay mucha gente quiere, yo voy a morir con mi pecado, déjame Dios. Así estaba Jonás. O sea, decir, déjame en paz. Dios, no quiero saber nada. No quiero yo ir a predicar a Nínive allá. No quiero ir yo. No me mandes a mí. So, él corrió de él. Por eso tuvo que pasar por esas diversas pruebas, Jonás. Y por eso hoy en este día, hermano y hermana, acuérdate que Satanás no olvida tu pecado. Acuérdate que el enemigo no olvida tu pecado. Siempre lo va a querer traer al presente. Acuérdate, hermano y hermana. Por eso cuando alguien te está recordando el pasado, calla. Porque sabes que es el enemigo entrando en esa persona. Porque el enemigo va a usar personas para que vayan y te recuerden tu pasado. Y empiezan a criticarte, empiezan a murmurarte, empiezan a señalarte. Cuando Dios es el que ya ha perdonado. Ya no se tiene que hablar del pasado. Ya se tiene que hablar del presente. Y Dios se va a encargar del futuro. Y para que en el futuro te vaya bien, suelta el pecado. Para que todo te vaya bien desde ya. Hoy renuncia al pecado y te irá bien, hermano y hermana.
Hoy en este día tú puedes soltar el pecado. Hoy en este día tú puedes dejar todo pasado, todo lo que está estorbándote. Si quieres tú entrar en el reino de Dios, tienes que desechar todas las artimañas del enemigo, tienes que soltar toda desobediencia, tienes que soltar el pecado, tienes que soltar todo alcoholismo, todas drogas, todo malos pensamientos, todo lo que te está consumiendo, todo lo que te está alejando de Dios, todo lo que tú no quieres hacer para Dios, como Jonás no quiso. Eso va a causar, hermanos y hermanas, cosas que te van a herir a tu vida. Por ende, en el día de hoy, tú tienes que entender, hermano y hermana, porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Por ende, hermano y hermana, en el día de hoy, santo es el Señor Jesús. Dios te bendiga de una manera especial. Gloria a Dios. Santo es el Señor.